Buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de feriado. Feliz Día del Trabajador para todos los que nos están mirando y quien no nos esté mirando que también tenga, por supuesto, un feliz día. Es feriado, pero la televisión está igual acá, por supuesto, y nosotros con lo que nos toca, con las noticias. Y a quien le toca las noticias del deporte en este noticiero, incluso los días feriados, es a Gaby Previtera. Pero muy buenas noches, Pablo. Feliz día para vos también, por supuesto, que estás aquí trabajando. Y los que tuvieron un día, pero muy feliz, fueron los alemanes. Porque por primera vez en la historia, 2 equipos de aquel país van a estar presentes en la final de la Liga de Campeones. Barcelona quedó eliminado y en un rato repasamos la buena victoria del Bayern Múnich. Todos nuestros columnistas aprovecharon el feriado, se tomaron el día, pero el que no pudo, porque le toca venir hoy, es el Rulo de la Torre. Feliz día, Rulo, bienvenido. Feliz día, Pablo, y vamos a estar hablando justamente del Día del Trabajador, recordando de dónde viene esta conmemoración desde 1886 y lo que pasa en nuestros días, donde el tema del trabajo, la defensa del empleo, la defensa de la dignidad del trabajador sigue estando presente. Un recorrido de esta historia, brevemente, obviamente, para que no se preocupe nuestro jefe de producción, vamos a hacer en este programa. Y comenzamos ya entonces con toda la información. Hubo celebración por el Día del Trabajador, muchas centrales, muchos trabajadores. Por un lado estuvo festejando Micheli, también estuvo festejando Yasky, además de todos los que habrán festejado por allí. Pero esta es la cobertura. La CTA opositora que lidera Pablo Micheli realizó su acto frente al Congreso junto a organizaciones políticas y sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista Revolucionario y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Estamos haciendo un acto de lucha este 1 de mayo, un poco en el marco de una situación internacional que están viviendo los trabajadores en todo el mundo, de ajuste, de llegada de una crisis del capitalismo que no deja márgenes ni siquiera para tener y mantener la casa, el trabajo, la salud. Hugo Moyano encabezó un acto en la capital de Córdoba, donde estuvo acompañado por Roberto Labaña y Francisco de Narváez. Por su parte, la CTA que encabeza Hugo Yasky organizó un locro en el microestadio de Racing. Ir abriendo el camino para una unidad que necesita el movimiento obrero para ser uno de los puntales en este proceso de transformación. El movimiento obrero, así como los empresarios del otro lado, se juntan y tratan de que esto vaya al fracaso, los trabajadores tenemos que hacer lo contrario. El trabajo volvió a estar, como siempre estuvo en la Argentina, desde donde nos habían arrebatado la idea del trabajo como factor de la inclusión social. Hoy nuevamente el trabajo es una realidad y una expectativa de todo ciudadano en la Argentina. Y eso nos da mucha alegría, aunque sabemos la responsabilidad que tenemos en todo lo que falta por hacer. Y en el Día del Trabajador hubo marchas, hubo desfiles, también algunos incidentes alrededor de todo el mundo y se vivió lamentablemente con tristeza en España, donde la cifra de desempleo ya alcanza el 27%. Lo que es una pena sobre todo es que durante 30 años hemos formado a nuestros jóvenes y ahora nuestros jóvenes se tienen que ir a otros países, sobre todo a Alemania, que tienen una mano de obra magnífica y aquí se quedan, pues eso, sin trabajo. Por lo de siempre, pues sí, porque nos está quitando todo. Al final nos vamos a quedar sin derechos. Lo que han conseguido en 40 años no lo va a quitar en 4 años. Cuba realizó el tradicional desfile del 1 de mayo con un homenaje al fallecido exmandatario venezolano Hugo Chávez. La ceremonia en la Plaza de la Revolución de La Habana, multitudinaria como siempre, fue encabezada por el presidente Raúl Castro. Largas manifestaciones colmaron las calles de Caracas, en Venezuela, con un rotundo respaldo al presidente Nicolás Maduro, aunque el opositor Enrique Capriles participó de otra concentración en el municipio de Chacao. En Chile, los carabineros volvieron a reprimir una marcha que organizó la Central Unitaria de Trabajadores. Los principales reclamos fueron una reforma tributaria que asegure derechos que hoy no tienen garantía constitucional, la necesidad de establecer un nuevo sistema de pensiones y reformas laborales. Fueron varios los detenidos.
El Papa Francisco llamó a los políticos a combatir el desempleo. También condenó el trabajo esclavo de las víctimas del derrumbe de la semana pasada en un edificio de Bangladesh, donde funcionaban talleres de confección, que causó más de 400 muertos. La pace sia con voi. Como ya se ha hecho una costumbre prácticamente, la presidenta Cristina Fernández se expresó por Twitter en este Día del Trabajador y saludó a los trabajadores, reafirmó el compromiso del gobierno nacional de seguir batallando por un mundo diferente, en el que el trabajo vuelva a ser el gran organizador social. La presidenta también expresó la solidaridad del gobierno nacional con todos los trabajadores del mundo que hoy atraviesan horas difíciles y tristes. Esto lo hacía sin duda la presidenta refiriéndose a las altas tasas de desempleo que se viven en países como España. Vamos a hablar de cómo está el empleo aquí en la Argentina. De eso va a hablar Raúl de la Torre. Vamos a hablar de eso, vamos a recordar de dónde viene esta conmemoración del Día del Trabajo. Un momento en que Argentina obviamente vive una situación, yo te diría, Pablo, mirando el mundo, privilegiada, porque vuelven a dar las estadísticas de inicio de este año 2013, un nuevo avance en el empleo, en la creación de empleo, un aspecto que es bastante complicado en una trama internacional tan difícil, con impacto de la crisis internacional, en la cual no queda ninguno afuera, y en la cual la política fundamentalmente ha sido conservar el empleo. Y sin embargo Argentina está dando estadísticas, se van a conocer en los próximos días, de aumento del empleo, de la generación de nuevos empleos en el último año, sobre un dato que no era bajo, simplemente había tenido una pequeña caída con respecto al año anterior, que fue los del principio del 2012. ¿Te parece que recordemos un poquito de dónde viene este Día del Trabajo? ¿Por qué se celebra? Me parece fundamental. En gran parte del mundo el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Esto nació nada menos que en Estados Unidos, cuando en 1886 le habían dado a los trabajadores por primera vez el derecho de la jornada laboral de 8 horas. Momentos en que se trabajaba entre 12 y hasta 16 horas como condición normal de trabajo, nada menos que en Estados Unidos. Se dio este derecho y sin embargo muchas patronales no lo adoptaron, no lo aceptaron. Esto provocó que el 1 de mayo del 86 se hiciera una gran huelga, la primera gran huelga general que se hizo en ese país, que fue primero muy reprimida, hubo mucha represión, hubo muertos frente a algunas fábricas, McCormick, una de ellas que se recuerda, donde murieron obreros en esa lucha, pero posteriormente esto dio lugar a que se llevara ante la justicia a los cabecillas de la huelga. Hubo 31 obreros, dirigentes obreros, fundamentalmente anarquistas, que fueron acusados de ser los responsables de llamar a esta huelga. Una larga lucha obrera de parte del movimiento anarquista, acá mismo en Argentina, digamos, las primeras luchas obreras a cargo de los anarquistas que tuvieron sus víctimas hay que también ubicarse, y sus muertos. Estamos hablando de fines del siglo XIX, donde el anarquismo era una de las claves de la organización obrera, de los primeros sindicatos que se formaban en el mundo, de esta lucha mano a mano que se daba por los derechos sociales. La consecuencia de ese juicio, que se inició en junio de 86, es que un año después 4 de estos dirigentes obreros fueron condenados a la horca y fueron ahorcados. En conmemoración de ellos y de esas jornadas fue que a partir de ese año se empezó a conmemorar el 1 de mayo, el día de la huelga, de aquella huelga del 86, como el Día del Trabajo. Curiosamente, Pablo, hay muy pocos países que no respetan este día como Día Internacional del Trabajo. Uno de ellos es Estados Unidos. Otros no tan curioso, ¿no? Lo que tienen que ver, bueno, pero donde había nacido, donde había surgido Terrible. justamente esta conmemoración. Y otros son los que están ligados al Commonwealth o están dentro de las comunidades británicas, como Nueva Zelanda, como Australia, que tienen otros días de conmemoración, la propia Gran Bretaña. Muy bien, bueno, pero aquí nosotros conmemoramos ese día y con por otra supuesto, suerte. Con otra suerte y con otra situación distinta a la que se está viviendo y que estamos viendo en las imágenes de las protestas que hubo hoy en España, en Grecia, países que están muy castigados por el tema del empleo. Y a pesar de que se sigue peleando, lo tuvimos hace poquitos días
frente al Hospital Borda la disputa de los trabajadores por la defensa de sus derechos, sus lugares, sus espacios. Hoy Argentina puede decir que tiene el empleo como una recuperación de esa dignidad del trabajo, ese derecho del trabajador, y con cada vez ampliándolo más con las nuevas leyes, estatutos que se van votando. Y hay que ir por más ahora, ¿no es cierto? Por más y mejor calidad de trabajo. Muchísimas gracias, Rulo, por la columna. Te quedas igual con nosotros, por supuesto. No te vamos a dejar ir, te vas a quedar acá todo el programa. Vamos a seguir hablando cuando corresponda. Gracias, Rulo. Nosotros continuamos con la información, porque el gobierno decidió responderle a la relatora especial de la ONU que había hablado sobre la reforma. Hablábamos ayer, recordábamos nosotros ayer, informábamos que la Cancillería se había expresado. El gobierno argentino respondió ahora a los interrogantes planteados por Gabriela Agnaul. Leo textual: tal como lo anticipó el día martes, la República Argentina cooperará una vez más con las Naciones Unidas, como lo ha hecho siempre que se le ha requerido información sobre distintos temas que hacen a la vida institucional del país. Se informó en un comunicado. En el escrito se indicó que, habiendo cumplido con nuestras obligaciones como miembros del organismo internacional, es importante reiterar el profundo malestar que ha producido la relatora por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina. La Defensoría General de la Nación presentó una denuncia penal por la terrible represión que se vivió en el Borda. Chahín fue el que ordenó ir a destruir el edificio del pabellón 19, violentando una orden judicial que decía que no lo podían hacer. Después Montenegro mandó la represión. Ya a Montenegro le pedimos la renuncia. Nosotros vamos a insistir con la renuncia también de este ministro. No puede ser que pase un gobierno, violente una orden judicial y después defienda lo que hizo. Y encima a los que fueron a protestar les dé balas, ¿no es cierto?, palos, gases, de manera indiscriminada en un hospital, y acá no pasó nada. No hemos enterado que en los últimos días hasta el gobierno quería ver si buscaba culpables entre los manifestantes, no entre los que dieron este operativo. Entonces vamos a ir a reclamarle, lo primero que explique por qué hizo todo esto, a reclamarle la renuncia. Yo particularmente ya los he denunciado penalmente, tanto a Chahín, a Montenegro, a Macri y al jefe y subjefe de la Metropolitana. También he presentado el pedido de juicio político, porque creo que no puede dar la sensación de que un gobierno puede hacer lo que quiere y salir impune. Hay que ir a fondo, no hay que naturalizar la represión, no hay que tomarlo como algo normal. Es constante este formato que viene adquiriendo la Policía Metropolitana. El Parque Indoamericano, el Parque Centenario, la Sala Alberdi, ahora el Borda, me parece que es una mecánica reiterada. Y el otro plano de lo que me parece que hay que interpelarlo profundamente es por qué un ministerio de las características que dirige Chahín tiene como único objeto seguir sosteniendo el negocio de las grandes empresas constructoras, sigue sosteniendo a golpes y a palazos los privilegios de determinados sectores. La UTA ratificó el paro de micros de larga distancia para mañana. La medida de fuerza nacional por tiempo indeterminado comenzará este jueves a las 14. El titular del gremio, Roberto Fernández, indicó que la protesta fue decidida ante la amenaza de despidos y el fracaso de las negociaciones salariales mantenidas con las cámaras empresariales del transporte. Así que la UTA ratificó el paro para mañana. Y por supuesto tenemos ahora muchísima más información en este picado de noticias. Con una cámara oculta, los padres de una nena de 4 años grabaron a la mujer y constataron que maltrataba a su hija. La golpeaba, gritaba y hasta la pisaba. Valentina empezó con muchas pesadillas y se levantaba a la noche llorando mucho. Nos costaba mucho consolarla. Tiraba cosas, gritaba mucho, estaba mal. Ella siempre fue muy tranquila, muy dulce. Pablo García deberá declarar mañana por homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar a un vigilador privado en la Panamericana. La justicia ordenó continuar con la investigación a la empresa por la presunta utilización fraudulenta que hizo del convenio de doble imposición entre la Argentina y Chile. El nene de 2 años es de Corrientes y espera el órgano en el Hospital Garrahan. Es el primero en la lista del INCUCAE.
Esperamos que la gente tome conciencia que donar órganos salva vida y que se pongan un segundo en nuestro lugar. Vamos ahora a otro hecho complejo vinculado al caso Candela. Hace poco, sabemos, murió uno de los testigos principales. Hay sospechas por la causa de su muerte y en este caso asaltaron, golpearon y amenazaron al juez de la matanza, Alfredo Drochi, cuando llegaba a su casa de Morón. El hecho ocurrió anoche, cuando fue sorprendido por dos delincuentes y, según cuenta el juez, le dijeron: no hables más, callate la boca, la próxima te matamos. Eso dijeron los ladrones antes de escapar, lo que el magistrado consideró que estaba relacionado con sus declaraciones en televisión sobre la muerte de este testigo encubierto en el caso Candela Rodríguez, la niña que fue, recordemos, secuestrada y asesinada en 2011. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la expulsión del país de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, acusada de conspirar contra su gobierno. La agencia, conocida por su sigla, USAID, estuvo también involucrada en el intento de golpe en el año 2008 y es considerada una de las patas sociales de la CIA, cuyo objetivo es financiar a los grupos opositores con fines destituyentes. Una buena noticia, la verdad, es que la que llega de Bolivia. Es muy complejo desarrollar aquí lo que significa esta agencia de Estados Unidos. Bien podría hacerlo Raúl de la Torre, pero yo creo que es una gran noticia, Rulo. Le sobran antecedentes negativos a esta agencia por la complicidad, inclusive hasta con golpes de Estado. Es el momento ahora de los deportes, por supuesto de la mano de Gabriela Previtera. Y ya lo adelantaba en la venta de este programa, de este resumen de noticias de la televisión pública. Para todo aquel que quería ver el final de la era de Barcelona, el mejor equipo del mundo y de todas las décadas para muchos otros, y parece haber llegado hoy. Por lo menos en lo que tiene que ver con la competencia europea, final de Liga de Campeones para el conjunto catalán, que hoy volvió a perder 3-0 frente a Bayern Múnich y por primera vez en la historia la definición de este torneo continental va a tener a dos equipos alemanes. Ya en la jornada de ayer habíamos visto al Borussia Dortmund ganarle al Real Madrid y de esta manera clasificarse a la final que se va a disputar el 25 de mayo en Wembley, en Londres. Y allí estará el Bayern Múnich. Golazo de Robben para abrir la cuenta a los 4 minutos del segundo tiempo y comenzar ya a cerrar definitivamente esta serie. Porque recuerden que a la ida había ganado 4-0 como local el conjunto teutón. Y Barcelona en este partido, sin Leo Messi, que estuvo sentado en el banco de suplentes, sin Busquets y sin tampoco Javier Mascherano, tenían que tratar de conseguir 4 goles y ya después del primero 5, 6 para igualar la historia. Sin embargo, era mucho más. El Bayern Múnich, aquí Piqué en contra, iba a decretar a los 27 minutos del segundo tiempo el 2-0, parcial porque todavía quedaba un gol más y podría haberle hecho todavía aún más goles. Sin embargo, el tercero y último iba a llegar por medio de Müller a los 31 minutos del segundo tiempo. El mismo Müller que había marcado 2 en el 4-0 de la ida terminó de cerrar una serie que quedó 7-0 en manos del conjunto alemán. De esta manera se clasifica por 10ª vez a la final de la Liga de Campeones. Ya había conseguido este trofeo en el 74, en el 75, en el 76, en 2001 y ahora quiere quedarse con una nueva copa. Final alemana el 25 de mayo entonces en Wembley, por primera vez en la historia. Dos equipos del mismo país, de este país, de Alemania, que van a definir este gran torneo continental, el más importante, por supuesto, para Europa. Primer bloque de este resumen de noticias, nos estamos yendo al corte, pero antes un adelanto de lo que se verá mañana aquí en la pantalla de la televisión pública, un informe especial de Visión 7 a un año de la trágica inundación en La Plata. A un año, perdón, a un mes. Y de repente empezó a caer agua. Cuando llegamos acá al agua. Pruebas que te ponen la vida. A ver si realmente estás o no. Los conocimos hace exactamente un mes.
Personas como cualquiera de nosotros. 3 historias que nos ayudaron a entender la magnitud de aquel desastre. Con el dolor a cuestas, todos debieron continuar con sus vidas. Muy buena solidaridad de la gente, ¿viste? Gordo, necesitas algo, te presto algo. Agarrando un rincón, limpiando ese rincón y poniendo ahí las cosas limpias. Para muchos de los inundados, la realidad hoy no se ha modificado. Hay algunas cosas prestadas, sigo durmiendo en lo de mi hija porque las paredes están muy mojadas, hay que picar paredes, hay que arreglar puertas. Tras el desastre que dejó más de 50 víctimas fatales, todos ellos tienen esa fuerza vital que les permite mirar para adelante.